Amigos y hermanos, una vez más ya estamos aquí con ese deseo, con ese amor, con esa alegría de poder enseñar el tema determinado para esta noche. Hoy vamos a estar aprendiendo el tema sobre qué es la gran tribulación y también el asunto sobre la tribulación. Necesitamos definir, necesitamos resumir estos temas porque hoy se está viviendo momentos de angustia algunos, otros de miedo, de desesperación y de malas interpretaciones, y por todo ello entonces nosotros tenemos que en este día dar una enseñanza especialmente sobre este tema, y ya que en la Biblia nos declara todas las verdades sobre este asunto. Entonces ya desde este momento le damos gracias a Dios en primer lugar por este espacio, por este tiempo, porque de una y otra manera nos permite de poder seguir enseñando la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener presente de que tenemos una naturaleza humana, una naturaleza terrenal, por tanto tarde o temprano esa naturaleza humana se va a ir desgastando, se va a acabar, va a perecer y va a dejar de existir. Pero también por otro lado tenemos una naturaleza espiritual, una naturaleza divina, gracias a Cristo, y esa naturaleza está esperando ir a las bodas del Cordero, está esperando vivir con Dios eternamente y cumplir los planes de Dios. Después de esta vida terrenal hay una vida real, más real que esta vida física en la cual tenemos aquí, una vida real a la cual Jesucristo ha venido hace 2000 años atrás y nos ha manifestado sobre todas estas cosas. También queremos enfatizar en este día, muchos conocemos temas espirituales, pero en el asunto de temas gubernamentales y leyes humanas no sabemos. Entonces, muchos están haciendo quedar mal el nombre de Jesucristo en esos días. ¿Por qué? Porque no están capacitados en esa área. Están capacitados muy bien, entrenados muy bien en asuntos espirituales, pero en asuntos sobre los gobiernos, en asuntos sobre las leyes, sobre las constituciones políticas de cada país, de cada estado, no están capacitados, y eso a veces afecta. ¿Qué afecta? El testimonio de la iglesia, el testimonio del discípulo de Cristo, y por tanto afecta también el testimonio que el Señor Jesucristo nos ha encargado. Entonces vamos a empezar abriendo nuestras Biblias en el libro de Mateo capítulo 24, versos 21 y 22. Dice así de esta manera: porque entonces habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, aquí lo primero que vamos a hablar es este asunto sobre la gran tribulación. ¿Qué es la gran tribulación? Este es un evento que sobrevendrá en el gobierno literal del anticristo. Cuando el anticristo haga presencia terrenal en este mundo, ahí empieza la gran tribulación, como lo describe el Evangelio de Mateo, también Tesalonicenses, hablando del apóstol Pablo, y sobre todo en Apocalipsis. Una referencia muy clara. Esto va a ser usado por los hombres más poderosos de esta tierra para perseguir a los discípulos de Cristo. Esta gran tribulación va a ser usada por los personajes más importantes que están en las altas esferas, que le sirven de una de otra manera al Mesías falso, al Mesías que el mundo está esperando. Y nosotros tenemos que entender esta
estos apuntes o estas, se podría decir, estas descripciones, los que predican la post-tribulación, ellos enseñan que la iglesia de Cristo, que los cristianos van a estar para aquel día y van a pasar la gran tribulación. Entonces, si usted es post-tribulacionista, entonces usted tiene que tener en mente este misterio. Usted tiene que estar lleno del amor de Dios, lleno de la fe de Dios, lleno del poder del Espíritu Santo, para que usted pueda pues vencer todas esas circunstancias, todos esos ataques que va a traer el diablo a través del anticristo frente a la iglesia. Pero también por otro lado tenemos a los pre-tribulación. Ellos, ¿quiénes son? Ellos creen en el arrebatamiento. Ellos creen que antes de que venga la gran tribulación habrá un arrebatamiento. Jesús se llevará a su iglesia para las bodas del Cordero y ahí para la gran cena y también para el gran tribunal de Cristo, para las recompensas, para los premios, para los galardones, de acuerdo a cada uno haya servido, haya buscado, haya dedicado su vida a Dios a través de Cristo. Entonces, también esto es otro evento que enseñan. Ahora también tenemos a los tribulacionistas. ¿Qué cosa quiere decir? Que la tribulación a la mitad, a los 3 años y medio, se van a irse al cielo. Entonces, fuera de todas estas posturas que podría haber, lo que tenemos que entender, el anticristo va a perseguir a los discípulos de Jesús. Según los pre-tribulación, ¿quiénes son los que se van a quedar? La iglesia tibia, la iglesia fría, se podría decir las 5 vírgenes insensatas. Entonces ellos van a tener, ¿no?, que pasar momentos difíciles en esta gran tribulación y de esa manera poder salvar sus almas. También por otro lado tenemos el juicio de Dios. Va a venir, así como nos enseña, sobre los sellos, sobre las trompetas, sobre las copas de ira, y este es un pequeño resumen que en este día estamos hablando, y todo esto va a venir ¿para quién? Para el mundo entero. Dios va a traer un juicio, como dice Apocalipsis 6:17. A ver, vamos a leer, ¿qué dice Apocalipsis? A ver, más acá. Apocalipsis 6:17. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Entonces, es ese juicio que Dios va a enviar en medio de esta gran tribulación. Va a ser ¿para quiénes? Para aquellos líderes que han perseguido a la iglesia de Cristo. Va a ser para los mismos servidores del anticristo. Entonces va a ser un acontecimiento terrible, como en los días de Noé. Logramos ver cómo Dios permitió que haya un diluvio y de esa manera el mundo antiguo pereció. Eso lo enseñan los apóstoles. También como en los días de Sodoma y de Gomorra, cayeron fuego del cielo y consumió a las personas. Entonces son ejemplos que tomamos, porque Dios también va a traer juicio a esta tierra en la gran tribulación, ya que la humanidad entera le dará adoración y le dará culto al anticristo. ¿Qué más logramos ver? Este evento será especialmente para los que persiguen a los discípulos de Cristo, como lo hemos dicho, y también para todos los que desprecian la salvación del Mesías que ya vino hace 2000 años atrás y que nació en la ciudad de Belén,
en las tierras de Israel. También este evento experimentarán los incrédulos, los que adoraron a la bestia, la cual se llama o se denomina el anticristo. Entonces, este pequeño resumen que hacemos de la gran tribulación, te enseñamos en este día para que usted no esté preocupado y no esté diciendo, estamos pasando la gran tribulación. Hay gente que entiende mal la Biblia y dice, estamos en la gran tribulación y mañana ya me van a poner el chip y me van a marcar y le voy a pertenecer al diablo y están dando con miedo, ¿no? Y está queriendo hacer a veces revueltas y todo este asunto sin entender lo que dice la palabra de Dios. En este día estamos dando un mensaje de ánimo, de fortaleza, un pequeño resumen de estos acontecimientos, porque para hablar de estos temas doctrinalmente, teológicamente, necesitamos pasar mucho tiempo con las escrituras y poner cada cosa en su lugar y enseñar de una forma sistemática. También, ¿qué podemos ver? Aparte de esta gran tribulación, existe la tribulación. ¿Qué es la tribulación? Es algo espiritual de parte de Satanás y de sus demonios, donde Satanás atribula, persigue ¿a quiénes? A los que se han entregado a Cristo. Espiritualmente, los demonios siempre están buscando la derrota y la caída de los discípulos de Cristo. ¿Qué más podemos ver? También existe una tribulación de parte de las personas. ¿Qué quiere decir esto? De los anticristianos, como los ateos. Por otro lado tenemos a los hechiceros, a los paganos y a los líderes que andan en la clase social alta, que siempre va a perseguir a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia predica un evangelio de cambio, de arrepentimiento, donde la persona va a dejar consumir lo malo y tiene que aprender a consumir lo bueno, donde la persona tiene que dejar la injusticia para que aprenda a vivir en la justicia, donde la persona tiene que dejar el pecado para que viva en la verdad. Entonces, esto no le agrada a aquellas personas que viven en las riquezas ilícitas, que viven en la maldad, que vive en la proliferación de pecados. ¿Por qué? Porque es un ataque hacia su empresa, es un ataque hacia su negocio, es un ataque hacia su gobierno económico. Entonces, siempre hay una persecución muy grande de parte de las personas importantes, de parte de las personas anticristianas hacia los discípulos de Jesús. Y también eso lo dice en el libro de Hechos 19:22. A ver, vamos a leer el libro de Hechos, capítulos 19, verso 22. Aquí lo tenemos. Dice así, Hechos 14, 22. Dice así, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El apóstol Pablo está motivando a los discípulos. Había sido apedreado, había sido maltratado, había sido perseguido, y está animando a los discípulos de Jesús y le dice, es necesario pasar estas tribulaciones, persecuciones por medio de las personas. Siempre a través de la historia se ha visto, los discípulos de Jesús han pasado muchas tribulaciones hasta el día de hoy. Entonces usted tiene que tener este conocimiento para que no se sienta un poco desanimado, no se sienta un poco amedrentado, que es necesario que acontezcan estas cosas. ¿Qué más logramos ver?
Por otro lado, también podemos ver, hay una tribulación de parte de los gobiernos. Segunda de Timoteo, capítulos 2, versos 11. A ver, voy a leerlo. Segunda de Timoteo, capítulos 2, versos 11. Dice así la palabra del Señor. Timoteo 2:11. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. ¿Qué está hablando ahí? Que siempre ha habido persecución por los gobiernos. 95 años después de Cristo, la iglesia, los discípulos de Jesús fueron perseguidos por el gobierno romano, maltratados, lo mataron de una vil manera. Y esta palabra fortalece, porque dice que es necesario que vengan estas tribulaciones, es necesario que vengan estas persecuciones de parte de los gobiernos. Y a través de la historia, en estos 2000 años que ya pasaron, siempre, no solo a través de la Iglesia Católica, a través de los líderes, porque no vamos a hablar de los ciudadanos, no vamos a hablar de las personas nada más que pertenecen a la Iglesia Católica, Romana y Apostólica. Vamos a hablar de los líderes de la Iglesia Católica Romana. Siempre han perseguido a los discípulos de Jesús para destruir, para eliminarlos. A través de la historia se sabe eso. Y damos gracias a Dios. Hoy en día en Perú tenemos mucha bendición. Tenemos una libertad de culto. ¿Qué quiere decir? Hace 100 años atrás, un poco más, 100 años o 101 años, que tenemos libertad de expresión, tenemos libertad de culto. Entonces, hoy ningún peruano puede decir: el gobierno me está persiguiendo, el gobierno está haciendo una persecución. No, porque tenemos derechos. La misma constitución política nos respalda y nos ampara, no solo a nosotros, sino a toda religión, a todo religioso. Entonces, cuando nosotros no nos informamos, podemos tener un pensamiento incorrecto a veces, podemos tener enseñanzas incorrectas y estar proliferando cosas que no tienen sentido, que no tiene valor. De repente hay países, sí, hay países comunistas, donde ahí sí no existe el derecho a la libertad, donde ahí sí no hay democracia. Entonces ahí sí hay persecución de parte de los gobiernos. Entonces hoy en día, a pesar de esta pandemia, de esta enfermedad que está pasando, nosotros podemos ver, el gobierno no persigue a los evangélicos, a nadie persiguen. Y muchos discípulos de Jesús, o creyentes, o cristianos, ¿no? Enseñan cosas que no va de acuerdo a la Biblia, que no va de acuerdo al contexto, porque cuando se genera una ley en la Constitución, no es solamente para un grupo, sino es para todos los ciudadanos. Necesitamos saber eso para no ser engañados. Puede ser que mucha gente hoy en día esté haciendo cosas incorrectas. Llega a veces siempre noticias donde muchos discípulos están entendiendo al revés las cosas. Entonces, ¿cómo será en tu nación? De repente este video va a llegar a muchos lugares, pero ¿cómo será en tu nación? Lo cierto es que la Biblia enseña que sí va a haber una persecución gubernamental, también va a haber una persecución personal, pero no solamente eso, también va a haber una persecución familiar. ¿Qué quiere decir familiar? Donde una persona se entrega a Cristo y la misma familia que no entiende los caminos de la palabra de Dios, los caminos de Jesús, empieza a discriminarlo, empieza a aborrecerlo, empieza a contender con él o con ella, y desde ahí también, desde ese punto de vista, podemos ver un tipo de persecución. Pero ¿qué dice frente a todo ello
Aquí logramos ver el libro de Romanos, capítulo 5, versos 3. Romanos, capítulo 5, versos 3. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Cuando usted lee las cartas de los apóstoles, no vas a encontrar donde dice, cuando eres atribulado, llora o maldice, quéjate, reniega o vuelve atrás. No dice eso, dice gózate. Dice, deleítate porque es necesario que pases estas cosas. Porque tiene que ser probada tu paciencia. Porque cuando tú has entendido que eres advenedizo, que eres peregrino, tú entiendes que este mundo no es para ti. En tu naturaleza terrenal sí disfruta, pero en tu naturaleza divina tú sabes que este cuerpo tarde o temprano algún día va a morir, va a desaparecer, ya sea por un ataque gubernamental, ya sea por un ataque personal, aún de repente por la misma familia. ¿Cuántos casos no han habido? Pero ¿qué es lo que te va a ayudar a pasar adelante en todo esto? Tu fe, tu confianza en la palabra de Dios, tu amor hacia la palabra de Dios. ¿Qué más logramos ver aquí en todo esto lo que hemos leído? Vamos a leer el libro de Juan 16, 33. Mire lo que dice el libro de Juan, capítulo 16, versos 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nuestro Señor Jesús nos declara y nos enseña que Él ha vencido al mundo. Él ha vencido al gobierno espiritual del anticristo. Mejor dicho, al gobierno espiritual de Satanás. Entonces, el discípulo que está lleno de Dios, que ha entendido el conocimiento de Dios, entenderá lo que David ha entendido. Jesús no había llegado todavía a las tierras de Israel, pero David había visto cosas celestiales, cosas reales. Por tanto, él escribe en su libro y dice, el Señor le ha dicho a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga por estrado a tus enemigos y los ponga sobre tus pies. ¿Qué quiere decir? David tuvo experiencia con el futuro. El discípulo de Cristo que pasa tiempo con Dios, que pasa tiempo con la palabra de Dios, logrará tener experiencia con el futuro, logrará tener experiencia con las cosas reales. Entonces va a venir la gran tribulación, es cierto, y no hay por qué temerle. Así sea el post-tribulación, así sea el pre-tribulación o así sea el mi-tribulación, no interesa. Lo que interesa es que uno debe estar como aquellas 5 vírgenes prudentes, listos, preparados para partir con su Señor. No podemos estar como aquellas 5 vírgenes insensatas. Imagínense que la venida del Señor sería como dicen los post-tribulación. ¿Qué sería de los tibios, de los fríos, de aquellas 5 vírgenes insensatas? Pero más nosotros podemos aferrarnos en la pretribulación, porque así como Jesús salvó a Noé del diluvio, así como Jesús salvó a Lot de aquel fuego y azufre que le vino a Sodoma y a Gomorra y a Adme y a Zeboim, así Dios librará a su iglesia de esta gran tribulación, de esta gran persecución que viene para el mundo entero de parte del anticristo. Para empezar, el anticristo destruirá
grandemente porque su deber, su trabajo, su ideología es matar, robar y destruir. Hacer que el hombre y el mundo entero viva en injusticia, viva en maldad, que solamente busque la riqueza terrenal a toda costa, destruyendo a su prójimo. Ese es el ministerio de iniquidad del anticristo. Y es por ello que Dios va a enviar sus juicios. La ira de Dios vendrá en esa gran tribulación para destruir a estos hombres despiadados que van a destruir a la creación de Dios, que van a destruir a mucha gente que desconoce todas estas cosas, y vendrá la ira de Dios y vendrá los juicios de Dios, y serán momentos catastróficos, serán momentos terribles. Y la pregunta es, si usted va a pasarse pensando en temor en lo que va a pasar en el futuro, no está bien eso. Si usted va a pensar también en el pasado, lo que ya pasó, usted debe de saber solo como referencia, como historia nada más. Lo que usted tiene que pensar ahora es en hoy, en el presente. En el presente Jesús te dice, mi paz te doy, mi paz te dejo. No te la doy como el mundo te la da. No se turbe tu corazón. No tengas miedo. Disfruta de tu vida en Cristo. ¿Quién te persigue? No te vayas a estar llenando de una ideología mentirosa donde dice que los gobiernos están persiguiendo a la iglesia evangélica. Eso es falso. Especialmente aquí en Perú no se ha declarado ninguna ley hasta el día de hoy donde podamos ver que los gobernantes o nuestras autoridades están persiguiendo a la iglesia de Cristo o al pueblo evangélico. Eso es una gran falsedad que muchos por su ignorancia podrían enseñar y dañar de esa manera. ¿A quiénes? A los débiles. ¿A quiénes? A los que no tienen fe. A los que recién están empezando en el camino del Señor de repente, pero a los que ya han pasado tiempo con la palabra, a los que ya entienden este misterio, así decretarían una persecución hacia la iglesia de Cristo. Nosotros no podemos ser rebeldes, nosotros no podemos luchar con nuestra fuerza humana, con nuestra fuerza física. ¿Por qué? Porque detrás de ello hay un poder espiritual y nuestras armas son espirituales. Es decir, que nosotros no nos hagamos problemas. Pero ¿quiénes se hacen problemas? Los que quieren avanzar estructuralmente, terrenalmente, materialmente. A ellos es el golpe. Porque se han salido del modelo bíblico, se han salido del modelo espiritual. Jesús vino a enriquecer el templo del Espíritu Santo, cual es la vida del hombre. Por tanto, hoy en día a ningún discípulo de Cristo persiguen en los países latinoamericanos. ¿Por qué? Porque hay derecho a la libertad de culto. No se deje engañar. Deja de vivir en miedo. Más bien llénese del amor de Dios, llénese del poder del Espíritu Santo, llénese de la palabra de Dios. Y tomando un ejemplo, si tendrían que ponerte como a los amigos de Daniel en medio de ese horno de fuego, puedas salir invicto y dar testimonio como en aquel tiempo, ese mundo antiguo, de que Dios te respalda. Que puedan ver la gloria de Dios a través de ti. Deje de vivir en miedo. Qué vergüenza, qué tristeza. Muchos discípulos de Jesús con miedo hoy en día. Ay, el 5G, ay, el 6G, ay, el 8G. Cobardes, miedosos. Ay, que el veneno en la comida, veneno. Cobardes. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu confianza? Ay, no quieren que haga culto. Sal y predica. ¿Quién te está impidiendo? Haz la voluntad de Dios. Nadie te impide, nadie te persigue. Pero sé sabio, respeta, alumbra.
respeta las leyes gubernamentales, respeta las leyes de la Constitución, pero están hechas al revés. Y que a ti hay un sistema, hoy en día puede haber un sistema corrupto, y que a ti, tú vives bajo un sistema espiritual y respeta el sistema terrenal. Sabiendo todo ello, tú tienes para vivir feliz. Disfruta de tu vida en Cristo. Deja de tener miedo a la inyección, a la vacuna. Cosas que no tienen sentido. Si tu fe es grande, aunque quisieran ponerte veneno, no te hará daño. ¿Dónde está tu fe? Eso es personal, no es grupal. Muchos están con miedo. Quita el miedo de tu vida. ¿Por qué? Porque todos los días estamos viviendo tribulaciones. Muchos son atribulados por el esposo. El esposo es inconverso, no quiere saber de Dios. Es atribulado aquella mujer. Los hijos a veces son inconversos, no quieren saber de Dios, son atribulados. O algunos jóvenes, sus padres no quieren saber de Dios, son atribulados. Pero el Señor está en medio de todo ello. También podemos ver en muchos líderes gubernamentales persiguen a los discípulos de Cristo. También podemos ver los brujos, los hechiceros, también los líderes de la Iglesia Católica. Oye, detrás de todo esto, lo que está pasando, muchos no lo describen. Detrás de todo esto, de todos estos acontecimientos, los que siempre están en el meollo de toda esta realidad son los líderes de la Iglesia Católica, Romana y Apostólica. Cuídese de eso. Y usted tiene que saber eso como buen cristiano. En vez de estar persiguiendo por acá y por allá, cuídese espiritualmente. Vele espiritualmente. Cumpla su ministerio. Deje de tenerle miedo a las tribulaciones. Gócese a través de la oración, a través de la palabra, a través del ayuno. Vence estas circunstancias. Venza las circunstancias que vienen de parte de Satanás, de parte de sus demonios. Y apreciado hermano, que cuando llegue esa gran tribulación, si tú eres pre-tribulación, ya no estarás para esa gran tribulación que va a venir para el mundo entero. En estas pequeñas cositas que podamos estar pasando, ánimo, fuerza y enriquezca su vida espiritualmente para que usted pueda sonreír en medio de estos tiempos. Esto no lo va a aprender usted de la noche a la mañana. Hoy ha venido una aflicción al mundo entero. Y yo sé, para muchos es preocupante, es desesperante, porque no han pasado tiempo con la palabra de Dios. Es fácil decirle a alguien, ten fe, es cierto. Es fácil decirle a alguien, ¿dónde está tu fe? Pero si tú vives en miedo, si tú vives en duda, si tú vives en desconfianza, si tú no sabes muchas cosas, es tiempo de que tú entiendas lo que dice Romanos 10:17. ¿Qué dice Romanos 10:17? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pasa tiempo con la palabra de Dios. Mucha gente su fe lo ha centrado en sanidades, en milagros, cuando está sano, ni siquiera está enfermo. ¿Quiénes tienen que centrar su fe en la sanidad? Los que están enfermos. ¿Quiénes tienen que centrar su fe en los milagros? Los que necesitan de un milagro. Pero usted que está sano, usted que es bendecido de repente económicamente, centre su fe en la palabra de Dios, que la palabra de Dios es viva, es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, te ayudará a destruir las obras del diablo, te ayudará a destruir los pensamientos del diablo, te ayudará a destruir todo lo malo que el diablo trae a su vida. Y no solo eso, aun si los gobiernos quisieran dañarte, quisieran afectarte, si no es tu tiempo, mirarás el respaldo de Dios. Y si las personas también quisieran dañarte, y si no es tu tiempo, mirarás el respaldo de Dios para gloria de su nombre. Y lo mismo acontecerá en tu familia. Si no es tu tiempo, mirarás el respaldo de Dios, pero gózate, porque eres partícipe de los padecimientos de Cristo.
y de los padecimientos de sus apóstoles. Si usted no es atribulado, si usted no pasa tribulaciones, pregúntese, ¿no? De repente, ¿de qué tipo es? Porque los discípulos de Cristo, a través de la historia, siempre han sido atribulados por este mundo. Y nuestro deber de nosotros es amarlos, bendecirlos, perdonarlos, no pagarles mal por mal, tener misericordia de ellos, siempre el respeto por delante, cuidadito con querer ser un celote y hacer revolución, cuando Cristo no nos llamó a eso. Cristo nos llamó, tenemos allá arriba una casa real, más real que la de esta tierra, una casa eterna, más verdadera que esta. Tenemos promesas mejores de las cuales Dios le dio a Israel por medio de las bendiciones terrenales y materiales. Tenemos promesas eternas en Cristo. Haga tesoros en el reino de los cielos. Si usted entiende, disfrutará de todo lo que estoy hablando. Caerán a tu lado 1000, a tu otro lado 10,000, pero a ti de repente no te tocará si no ha llegado tu tiempo. Que Dios te bendiga. Gran tribulación. Deje que solo venga. No se preocupe. Tribulación. Muy bien. Páselo con el poder del Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo y con la palabra de Dios. Y tienes a tus hermanos que están orando siempre por ti. ¿Dónde están tus hermanos? En las organizaciones. ¿Cómo ellos? Sí, son tus hermanos, quieras o no quieras, ahí hay un pueblo de Dios. ¿Dónde más? En las denominaciones, quieras o no quieras, hay un pueblo de Dios ahí. ¿Dónde más? Tienes tus hermanos en las iglesias libres, en las iglesias independientes, ahí también hay un pueblo de Dios, quieras o no quieras. ¿Dónde más hay un pueblo de Dios? En la iglesia católica romana y apostólica también hay un pueblo de Dios. Y Dios juzgará a todos, porque la Biblia dice que hay 7 iglesias. Y cuando usted lee Apocalipsis, ahí va a encontrar sus debilidades, sus fortalezas, sus bendiciones, sus errores. Y Dios juzgará a cada uno según su obra. Te animamos desde aquí. Bendice al pueblo de Dios y bendice a la creación de Dios. Cumple tu ministerio. Al único quien tienes que aborrecer es al pecado, a las obras de Satanás. Al único quien tienes que aborrecer es a todas las obras de las tinieblas. Pero a las personas muéstrale tu misericordia y tu compasión. Que Dios te bendiga. Será hasta el próximo tema. Bendiciones.